Capítulo 131. Técnica. Sistema antigravedad. La velocidad de Satoshi era increíblemente rápida, pero Itadori Kaori todavía no lo tomaba en serio. Si quería perforarla con su Zanpakuto, en su nivel actual, necesitaría entrenar durante varias décadas al menos. Sin embargo, cuando Satoshi se acercó a ella, los efectos combinados de la rotación hacia adelante de la técnica y el sistema antigravedad comenzaron a desestabilizar su cuerpo. Justo cuando perdió el equilibrio, Kaori se preparó para acabar con él de un solo golpe. Pero al segundo siguiente, una inexplicable sensación de peligro surgió en su interior. El cuerpo de Satoshi estaba claramente desequilibrado, y Sode no Shirayuki estaba lejos de él. Entonces, ¿por qué de repente se sintió amenazada? Kaori quería seguir adelante con su ataque, pero sus instintos le decían que confiara en sí misma. Rápidamente retiró el puño y dio un paso atrás. En ese momento, finalmente vio lo que había desencadenado sus instintos. Tercera danza. Espada blanca. El Sode no Shirayuki se extendió abruptamente, duplicando su longitud. A tan corta distancia, si no hubiera esquivado a tiempo, sin duda habría sido empalada. Al verla evadirlo, la expresión de Satoshi tenía un rastro de arrepentimiento. Esa última ola no fue solo de espada blanca, también había bajado su temperatura corporal a menos 18 grados, activando la técnica. Menos 18 grados. Mientras la espada estuvo conectada, la congelación de su sangre habría ralentizado significativamente sus movimientos. Desafortunadamente, a pesar de que era la primera vez que veía a Wite Sword, logró evitarlo con facilidad. Kaori frunció el ceño, ante el repentino aumento de la longitud de Sode no Shirayuki y el frío penetrante que irradiaba Satoshi. No esperaba que Sode no Shirayuki tuviera otras técnicas ocultas. Y lo que es más, realmente representaba una amenaza para ella. De repente se dio cuenta de que el Zanpakuto forjado por Gojo Satoshi podría poseer un potencial mayor del que había asumido originalmente. Ya que hay otra técnica que desconocía, ¿podría Sode no Shirayuki tener aún más? 4 técnicas ya son bastante absurdas, pero parece que Satoshi aún tiene una carta de triunfo. Kaori nunca imaginó que Satoshi pudiera permanecer tan sereno mientras la enfrentaba. Sin embargo, allí estaba él, lanzando una ofensiva, lo que significaba que aún tenía confianza. Kaori sintió que era hora de ponerse seria. Si se relajaba demasiado, este chico podría vencerla. Bajo la influencia del sistema antigravedad, Satoshi apenas pudo mantenerse en pie. Como era de esperar de Kenjaku. Esta técnica era realmente absurda. En ese momento, solo era la rotación hacia adelante del sistema. Satoshi recordó que podía revertir el flujo antigravedad. Aún no se había utilizado, probablemente porque Kaori no lo veía como una amenaza real. Pero a Satoshi eso le pareció bien. Si aguantaba 2 minutos más, Yagik-Saemon llegaría. Satoru los alcanzaría en unos 3 minutos, y Toji en 5. Mientras durara 5 minutos, Kaori no tendría más opción que retirarse si no quería exponerse. Justo cuando Satoshi estaba sopesando sus opciones de refuerzos, Itadori Kaori ya había descartado cualquier rastro de subestimación. Técnica maldita invertida. Gravedad. La reversión en la que Satoshi había estado pensando fue repentinamente utilizada por Kaori. La gravedad dentro de la barrera se multiplicó al instante. Satoshi sintió que su cuerpo se volvía exponencialmente más pesado y sus movimientos se ralentizaron. Gojo Satoshi-kun, tu Zanpakuto me sorprendió mucho. Eso solo demuestra que mereces mi atención. Entonces, como muestra de respeto, les mostraré cómo se ve una verdadera inversión de técnica. Había un destello de diversión en los ojos de Kaori. Como la única persona capaz de usar la técnica de reversión maldita, tenía todo el derecho a estar orgullosa. Sin embargo, para su sorpresa, Satoshi permaneció notablemente tranquilo. Olvídalo. Aún eres joven. Es normal que no entiendas el poder de la técnica maldita inversa. No te culparé. Kaori se encogió de hombros, pensando que Satoshi era simplemente un ignorante. No tenía ni idea de que ya lo entendía todo. En el momento en que sintió que la gravedad se intensificaba, activó la técnica. Menos 50 grados. En un instante, toda la humedad del suelo se congeló y él utilizó la condensación helada para anclar su equilibrio. Kaori intentó acercarse nuevamente, pero de repente, el suelo tembló violentamente. ¿Un terremoto? Se tranquilizó.
No era sorprendente para Japón, pero este había sido demasiado repentino. Kaori no le dio mucha importancia. Pero mientras seguía caminando, el suelo tembló otra vez. Cuando ella dejó de moverse, también dejó de temblar. Fue como si el terremoto siguiera sus pasos. Tras un momento de observación, Kaori se dio cuenta de inmediato de que no se trataba de un fenómeno natural. Era obra de Satoshi. Ella entrecerró los ojos y pisoteó el suelo. Bajo el peso de la creciente gravedad, la superficie se agrietó instantáneamente y debajo de ella, finos hilos de hielo quedaron expuestos ante sus ojos. Ya lo veo. Los temblores fueron causados por estos hilos de hielo, ¿verdad? Nunca esperé que una Zanpakuto tuviera habilidades tan extrañas. Así que esto es, Sode no Shirayuki. Un destello de locura apareció en su mirada. Si tienes más técnicas, úsalas, Gojo Satoshi-kun. Quiero mostrarte cómo se siente la verdadera desesperación. El rostro de Satoshi mostró un rastro de arrepentimiento. One-san. Sode no Shirayuki ya no tiene técnicas que ofrecer. No pensé que serías tan fuerte como para obligarme a usar todo. Tengo mucha curiosidad por tu identidad, One-san. Mantener su identidad actual se estaba volviendo incómodo. Pero por el bien del resultado final y para cambiar el equilibrio de poder, no le quedaba más remedio que mentir contra su naturaleza. Así es, Gojo Satoshi-kun. Ya lo has hecho muy bien. Siempre que me entregues a Rikin Haka, ganarás mi amistad. Al escuchar el indicio de sumisión en el tono de Satoshi, los ojos de Kaori brillaron con satisfacción. Para ella, Satoshi había agotado todos los recursos, probado todas las estrategias y, al final, aceptó su destino. Capítulo 132. Dominio. One-san, eres muy fuerte. Tengo suerte de contar con tu amistad. Contigo, Rikin Haka podría finalmente mostrar su verdadero poder. Satoshi suspiró, con una mezcla de arrepentimiento y reticencia en su rostro, mientras dibujaba a Rikin Haka una vez más. Al sentir que el hielo en el suelo se derretía y notar que Sode no Shirayuki había regresado a su funda, Kaori asumió que Satoshi se había rendido. Se relajó un poco y comenzó a caminar directamente hacia Satoshi, lista para tomar a Rikin Haka. Sin embargo, en el momento en que extendió su mano, una repentina fluctuación de energía maldita surgió a su alrededor. Yagik Saemon y Yagiki Detsugu. ¿Por qué habían aparecido aquí? Y, lo que es aún más desconcertante, ¿cómo aterrizaron tan precisamente fuera de la barrera? ¿Está aquí el joven maestro Satoshi? ¿Por qué no lo noto en ningún lado? Yagiki Detsugu sonaba claramente ansioso. Nejibana me dijo que este era el lugar. Yagik Saemon también estaba ansioso, pero no era momento de entrar en pánico. Solo podía buscar con cuidado. Dentro de la barrera. Tras escuchar las palabras de Yagik Saemon, la expresión de Kaori se ensombreció. Estos dos del clan Yagik habían sido atraídos hasta allí por Satoshi. Solo entonces se dio cuenta de que Nejibana, de alguna manera, había transmitido información a través de una Zanpakuto. Era la primera vez que oía que una Zanpakuto pudiera hacer eso. Satoshi no se había rendido en absoluto. Si pudo enviar un mensaje a través de Nejibana a Yagik Saemon, entonces Gojo Satoru, quien manejaba Senbonzakura, y Gojo Shunichi, el portador de Suzumushi, también debieron haberlo recibido. De la misma manera, no había forma de que Katen Kyokotsu no le hubiera transmitido la situación a Zenin Toji. Lo que significaba que fuertes refuerzos del clan Gojo, el clan Yagik y el clan Zenin estaban convergiendo aquí. Un brillo frío brilló en los ojos de Kaori. Ella había sido engañada por Gojo Satoshi. En un instante, saltó hacia atrás. Era imposible que Satoshi entregara obedientemente a Rikin Haka. Tenía que haber una trampa. Una vez más, su instinto la había salvado del desastre. Satoshi no esperaba que la persona a la que le había pedido ayuda llegara y expusiera la trampa que le había tendido a Kaori. Como no era él quien controlaba la barrera, no tenía forma de saber qué ocurría afuera. No sabía que Yagik Saemon y Yagiki Detsugu habían aparecido justo cuando intentaba engañar a Kaori y que, por casualidad, habían hablado de Nejibana. Incluso si lo hubiera sabido, Satoshi solo podía suspirar ante lo coincidente que era todo. Cuando Kaori saltó, Satoshi atacó hacia adelante con Sode no Shirayuki, desatando su técnica definitiva. Cero absoluto. La temperatura ambiente se desplomó a menos 273,15 grados.
En tales condiciones, cualquier objetivo alcanzado quedaría congelado al instante. Si Kaori hubiera sido golpeada por ese corte de cero absoluto hace un momento, todo se habría decidido. Desafortunadamente, debido a un extraño giro de los acontecimientos, el ataque más crucial de Satoshi falló. Ahora, en el estado de cero absoluto, Satoshi irradiaba un escalofrío aterrador. Incluso alguien tan poderoso como Kaori podía sentir que acercarse a él le causaría un daño grave. Ella no sabía cuánto tiempo podría mantener ese estado. Pero con refuerzos del clan Gojo y Zenin Toji en camino, se dio cuenta de que no podía permitirse el lujo de prolongar las cosas. Si Satoshi pudiera resistir unos minutos más, la barrera podría ser descubierta. Su expresión se volvió sombría. Satoshi-kun, me has impresionado mucho. Me has obligado a usar la expansión de dominio. Ella comenzó a formar sellos con las manos delante de su pecho. Al observarla, Satoshi, cuya temperatura corporal estaba volviendo gradualmente a la normalidad, sintió una repentina sacudida de sorpresa. Solo pudo mantener el estado de cero absoluto durante 4 segundos. Si hubiera aguantado un poco más, habría podido moverse de nuevo. Más importante aún, la salida del estado de cero absoluto debía hacerse gradualmente. Si se liberaba demasiado rápido, dañaría su cuerpo. Ahora, debido a Absolute Zero, Kaori se vio obligada a usar su dominio, lo que le hizo revelar una de sus cartas de triunfo. Una vez implementado el dominio, debería volverse observable, incluso desde el exterior. Después de todo, el poder de un dominio estaba lejos de ser sutil. Como si leyera su mente, Itadori Kaori se burló. Satoshi-kun, no te hagas ilusiones. Aunque lleguen tus aliados, no podrán entrar antes de que esta barrera se desactive sola. Esta barrera de transformación está integrada en mi dominio. Aunque se haga visible, quienes llamaste no podrán romper un dominio que se fusiona con la barrera misma. Satoshi-kun, estoy furioso. Tomaré a Rijin Haka, y también te quitaré la vida y el cuerpo. En cuanto a tus refuerzos, Gojo Satoru y Zenin Toji, te observarán impotentes desde afuera mientras mueres en mis manos. Su mueca se transformó en una sonrisa malévola. No quería llegar tan lejos, pero Satoshi no le había dejado otra opción. Que la hayan empujado hasta este punto fue una humillación para ella, una estratega maestra. Expansión del dominio. Profusión del útero. Fuera de la barrera, Toji, moviéndose a toda velocidad, llegó incluso antes que Satoru. Al ver a Yagik-Samon y Yagiki Detsugu frente a él, su expresión se ensombreció. Comprendió al instante que habían venido por el mensaje de Satoshi. ¿Encontraste a Satoshi? Yagik-Samon negó con la cabeza. Ellos también acababan de llegar. Se había estado preguntando si Nejibana había transmitido información falsa, pero ahora que Toji también había aparecido, confirmó que el mensaje había sido preciso. Maldita sea. Toji frunció el ceño. Tras él, Yuki finalmente lo alcanzó. Tras presenciar de primera mano la velocidad de Toji, comprendió por fin el verdadero significado de un cuerpo atado por una restricción celestial. Satoshi está en peligro. ¿No es él? Señaló a un chico con kimono que iba delante de ellos. Sus ojos se iluminaron. ¿No acaba de decir Toji que Satoshi estaba en peligro? ¿Pero está ahí mismo? Pero entonces, el chico que se parecía exactamente a Satoshi apareció junto a Toji. ¿Dónde está Satoshi? ¿No se fue contigo? ¿Cómo acabó en peligro? La expresión de Satoru era oscura y tormentosa. Toji no respondió. Simplemente caminó en dirección a la barrera, guiado por el instinto. Aunque no podía ver la barrera, su percepción absoluta ya había detectado una anomalía en el espacio circundante. Joven maestro Satoru, lo más importante ahora es encontrar al joven maestro Satoshi. Susurró Iretsugu para recordarle. Toji era el más fuerte entre ellos. No era momento para conflictos internos. Capítulo 133. La batalla de la sumisión de Zanpakuto. Cuando escuchó a Iretsugu dirigirse a él, Yuki se dio cuenta inmediatamente de que el joven frente a ella no era Satoshi. Este poseía energía y técnicas malditas. Era otro hijo de los 6 ojos del clan Gojo y hermano gemelo de Satoshi, Satoru. Aparte de sus técnicas malditas, los dos eran indistinguibles. Por supuesto, las Zanpakuto en sus cinturas también eran diferentes. Satoru se calmó y asintió levemente hacia Iretsugu.
En este momento, la prioridad era encontrar a Satoshi. Mientras todos se concentraban en localizarlo, Toji ya había seguido sus instintos y golpeó la barrera con un poderoso Akuda. Con un solo golpe, el suelo bajo sus pies tembló. Entonces, una barrera translúcida apareció ante sus ojos. En el callejón previamente vacío, aparecieron Satoshi y Kaori. Satoshi. En cuanto Satoru lo vio, liberó inmediatamente la técnica maldita Lapse Azul. Sin contener ni una gota de energía maldita, la vertió por completo en la barrera. Yuki y Detsugu estaban visiblemente conmocionados. ¿Un niño de 6 años tenía tanta energía maldita? Por primera vez, el monstruoso talento del clan Gojo se mostraba al mundo exterior. Como era de esperar de la técnica heredada del clan Gojo, este pensamiento pasó por sus mentes. Pero lo que ocurrió después los sorprendió aún más. Ni siquiera la técnica de Satoru a toda potencia logró romper la barrera. Toda la estructura se estremeció levemente, sin ninguna grieta visible. Al mismo tiempo, todos sintieron el cambio de gravedad dentro de la barrera. Con solo pararse cerca, sus cuerpos se sentían el doble de pesados. Un dominio, murmuró Detsugu, con el rostro ensombrecido. No esperaba que quien atacaba a Satoshi dominara la expansión del dominio, el secreto supremo de un hechicero de Jujutsu. Mientras tanto, los ojos de Yuki se fijaron en el taumaturgo dentro de la barrera, su rostro lleno de incredulidad. Esa era la mujer de pelo corto y mirada penetrante que había conocido antes. Nunca imaginó que la verdadera razón por la que observaba a Satoshi era para tenderle una emboscada. La situación era mucho más compleja de lo que esperaba. Pero una cosa era segura. Esta mujer era una clara amenaza para Satoshi. A medida que el dominio continuó desarrollándose, el peligro para Satoshi solo aumentó. Yuki invocó a Garuda, listo para ayudar a Satoru y Toji a romper la barrera, pero Detsugu la detuvo. No actúes precipitadamente. ¿Actuar precipitadamente? Era la primera vez que alguien le decía eso. Era más fuerte que el tío que estaba a su lado, ¿cómo era posible que estuviera actuando tan precipitadamente? Justo cuando Yuki estaba a punto de hablar, 3 explosiones de energía surgieron de Toji, Satoru y Saemon. Furia del viento de las flores y rugido del dios de las flores, furia del viento celestial y burla del demonio celestial. Agitar los mares y los cielos, Nejibana. Dispersa a Senbonzakura. Las 3 Zanpakuto activaron sus Shikai simultáneamente. Ante los ojos de Yuki, se desplegaron las verdaderas formas de las Zanpakuto. En medio de una tormenta de espadas de flor de cerezo, las espadas duales de Katen Kyokotsu y la lanza larga de Nejibana golpearon la barrera al unísono. Dentro de la barrera, la expresión de Kaori se volvió aún más sombría. Afortunadamente, ya había desplegado su dominio. De lo contrario, los ataques combinados de Toji y Satoru podrían haber destrozado la barrera por completo. Incluso ahora, mientras el dominio se mantenía fuerte, Kaori sabía que no duraría mucho más, no después de otra ronda de ataques coordinados de Zanpakuto. Tenía que tomar a Rikjin Haka inmediatamente y prepararse para la evacuación. Prolongar las cosas solo trabajaría en su contra. Ahora que había expandido su dominio y lo había fusionado con la barrera, Kaori ya no consideraba a Satoshi una amenaza real. El cero absoluto de Sode no Shirayuki había sido peligroso, sí, pero ya no estaba en ese estado. Dentro de su propio dominio, Kaori creía que Satoshi ya estaba a su alcance. Ella levantó su mano derecha y la golpeó hacia abajo. Satoshi sintió al instante que todo su cuerpo se multiplicaba por 10. De no ser por las mejoras de su restricción celestial, sus huesos podrían haberse destrozado. Reconoció de inmediato la habilidad. Un campo gravitacional indiscriminado. Una habilidad de dominio, similar a los cortes de su cuna. Si no podía soportar esa presión, se acabaría todo. Toji y los demás estaban afuera, y era solo cuestión de tiempo antes de que atravesaran la barrera. Pero si él moría a manos de Kaori antes de que eso sucediera, entonces incluso si la destrozaran después, no tendría sentido. Entonces Satoshi sabía que ahora solo podía confiar en sí mismo. Tenía que bloquear sus ataques, sin importar lo que costara. ¿Pero qué cartas le quedaban por jugar? Kendo. Eso no funcionaría contra alguien que pudiera manipular la gravedad. Su Zanjutsu nunca conectaría. Apresurándola.
En estas condiciones deformes, incluso sus movimientos básicos se distorsionaron. A menos que pudiera desatar el Shikai de Ritjin Haka. O lograr el Bankai de Sode no Shirayuki. Pero ambos caminos eran casi imposibles en este momento. Aún así, era una situación desesperada. Por muy difícil que fuese, tenía que intentarlo. Satoshi agarró fuertemente a Sode no Shirayuki, su corazón tan frío como la espada. Bajo la aplastante gravedad, obligó a su cuerpo a enderezarse. ¿Estás realmente preparado? Una voz suave resonó en su corazón. Una mujer apareció ante él, vestida con un kimono blanco, su apariencia era la de una perfecta Yamato Nadeshiko. Un destello de determinación brilló en los ojos de Satoshi. Él asintió. La personificación de Sode no Shirayuki sonrió suavemente y lo atrajo hacia su abrazo. Toda su forma se fusionó con Satoshi. En ese momento, una feroz batalla interna se encendió en su conciencia. La batalla entre él y Sode no Shirayuki. Una batalla para determinar si el Zanpakuto aceptaría la sumisión. Una batalla que decidiría si su Bankai se realizaría. Una batalla que decidiría si Satoshi viviría o moriría. Si Sode no Shirayuki ganara, Satoshi moriría. Pero si ella perdía, Satoshi renacería. Capítulo 134. Bankai, castigo de la neblina blanca. Satoshi-kun, por favor deja de resistirte. Esta barrera es lo suficientemente fuerte como para matarte docenas de veces. Kaori se acercó a Satoshi sin prisa y sacó directamente a Ritjin Haka de su cintura. Todavía estaba sorprendida de que Satoshi pudiera estar dentro de su dominio. Pero ya no importaba. Ella ya había tomado a Ritjin Haka. Gojo Satoshi, creo que encontrarás una muerte digna al morir por la Zanpakuto que forjaste con tus propias manos. Kaori acarició suavemente la empuñadura aún caliente de la espada. Un destello de fanatismo brilló en sus ojos. Esta poderosa Zanpakuto sería suya a partir de ahora. Que Satoshi no pudiera usar su Zanjutsu no significaba que ella no pudiera. Creía que Ritjin Haka florecería con una brillantez inimaginable en sus manos. Antes de eso, utilizaría la sangre de su forjador para afilar su filo. Ella sacó a Ritjin Haka y atacó a Satoshi. Todo terminaría. Satoshi. Los ojos de Satoru Itoji brillaban de furia. La barrera frente a ellos estaba a punto de derrumbarse. Si tan solo pudieran resistir unos segundos más, todo habría terminado. Los hechiceros del clan rojo, traídos por Kumaen, también estaban vertiendo hechizos en la barrera. Todos lo daban todo. Ya podían ver la enorme diferencia entre Satoshi y Kaori. Con la expansión del dominio, Satoshi ya no tenía ninguna oportunidad. Yuki miró a Satoshi, todavía intentando permanecer dentro de la barrera, con el rostro lleno de tristeza. Garuda continuó, llevado a su máximo estado ilusorio, pero todavía no podía afectar la barrera. Simon y Detsugu observaron la escena en el interior, llenos de miedo. La Zanpakuto, Nejibana, forjada por Satoshi para el clan Yalik, había ayudado a establecer su posición en el mundo de los hechiceros. Si alguien como él muriera aquí, no sabrían cómo podrían enfrentar al clan Gojo. Kumaen permaneció en silencio, observando todo lo que sucedía. Aunque el clan Gojo contaba con muchos hechiceros, cuando se enfrentaban al verdadero poder, a menudo se veían reducidos a simple carne de cañón. Ni siquiera esas cifras serían suficientes para asegurar el futuro del clan Gojo. Shunichi sostenía a Suzumushi en una mano. Suzumushi Nishiki estaba listo para el despliegue, pero ya era demasiado tarde. Satoru observaba la crisis dentro de la barrera. Las lágrimas estaban a punto de brotar de sus ojos, y la sangre ya manaba por las comisuras. Su técnica ilimitada y Senbonzakura estaban casi agotados. Toji había caído en la locura. Katen Kyokotsu, usado como un hacha, golpeó repetidamente la barrera con una velocidad muy superior a la percepción normal. La barrera tembló violentamente bajo el ataque conjunto de todos. Podría derrumbarse en cualquier momento, pero ya era demasiado tarde. Dentro de la barrera, Kaori ya había dibujado a Ritjin Haka. Este fue el final. Satoshi-kun, se acabó. Un destello frío bailó en el filo de Ritjin Haka. Satoshi estaba a punto de ser decapitado. La desesperación nubló los rostros fuera de la barrera. Morir por la misma Zanpakuto que él forjó, qué destino tan cruel. Muchos hechiceros de Gojo cerraron los ojos instintivamente.
Ninguno de ellos soportó presenciar la muerte de Satoshi. Pero justo cuando Rikin Haka estaba a punto de cortar el cuello de Satoshi, una voz más fría que el hielo antiguo resonó en el campo de batalla. Banco. Satoru, Toji, Shunichi y Simon sacudieron la cabeza hacia el interior de la barrera. Todos conocían el nombre de Bankai, pero ninguno lo había visto nunca. Al escucharlo ahora, la esperanza se encendió en cada corazón. Aka no Togame. Satoshi pronunció las 3 palabras con una calma gélida. En el preciso instante en que bajó la voz, todos temblaron. La temperatura en el aire cayó instantáneamente. En un solo instante, toda la forma de Satoshi se transformó. El kimono azul claro que vestía se volvió blanco puro, como si estuviera cubierto de escarcha. Su Sode no Shirayuki, antes blanco como la nieve, se había vuelto completamente transparente, como una cuchilla de hielo puro. Este es el Bankai de Sode no Shirayuki. Ese pensamiento surgió en las mentes de todos los hechiceros que habían tomado prestada una Zanpakuto. Esta también fue la primera vez que un Bankai apareció en el mundo de Jujutsu Kaisen. Dentro de la barrera. Kaori se torció en el momento en que escuchó el nombre Aka no Togame. Nunca se había imaginado que en esta situación, Sode no Shirayuki aún conservaba una técnica oculta. ¿Qué tipo de poder se escondía en una técnica que podría transformar por completo la apariencia de Satoshi? Ella podía sentir claramente el peligro que emanaba de Sode no Shirayuki. Pero ella se negó a dar marcha atrás. La oportunidad de matar a Satoshi estaba justo frente a ella. No la dejaría escapar. A partir de ese momento, se convirtió en una verdadera enemiga de Satoshi. Si no lo liquidaba, sin duda se convertiría en una espina clavada. Solo un paso más. Con la gran agudeza de Rikin Haka, su cuerpo no resistiría un solo golpe. Aún así, no podía deshacerse de la inquietud por este castigo de neblina blanca. A pesar de eso, tenía confianza. Con la gravedad de su dominio y la agudeza inigualable de Rikin Haka, incluso si Satoshi tuviera una carta de triunfo, ya era demasiado tarde. Justo cuando Rikin Haka estaba a punto de golpearle el cuello, Satoshi y Kaori se miraron a los ojos. Esa única mirada envió un escalofrío a través del alma de Kaori. Era un frío sin vida, un vacío en el que el tiempo mismo parecía no tener sentido. Sonido metálico. La hoja fluida se topó con un borde helado. En el último segundo, Sode no Shirayuki bloqueó a Rikin Haka. Aunque Sode no Shirayuki y Rikin Haka no estaban al mismo nivel, el primero había alcanzado su estado de Bankai, mientras que el segundo permanecía en su Shikai. Por primera vez, Rikin Haka flaqueó ante Sode no Shirayuki. La expresión de Kaori cambió. Instintivamente, intentó retirar su espada. Sus instintos le gritaban que ya no podía matar a Satoshi. Retirar ahora ya tenía a Rikin Haka. No había necesidad de preocuparse por Satoshi por el momento. Una vez que dominara las técnicas de Rikin Haka, su poder seguramente superaría al de Sode no Shirayuki. Pero lo que Kaori no sabía era que desde el momento en que Satoshi activó su Bankai, nada saldría como ella esperaba. Capítulo 135. Te recordaré. En el momento en que Rikin Haka tocó Sode no Shirayuki, su espada se cubrió instantáneamente con una capa de escarcha y se congeló en el aire. Solo entonces Kaori se dio cuenta de que todo su dominio había sido inundado por un frío abrumador. En algún momento desconocido, un enorme disco de frío blanco puro se había formado sobre su dominio. Entonces, una columna de frío surgió del suelo y atravesó el cielo. Simultáneamente, olas de aire frío barrieron la superficie como una marea rugiente. No puedo tocarlo. Absolutamente no puedo tocarlo. Kaori sintió la abrumadora amenaza en ese aire frío. Si ella entrara en contacto con él, realmente moriría. One-san, será mejor que corras. Esta barrera es el lugar perfecto para la energía fría de Aka no Togame. Si aún te fascina Rikin Haka, intenta tocarla. Este frío congelará todo lo que esté a su alcance. Todo lo que toque quedará envuelto en hielo, y al final, se marchitará y se hará añicos como cristales rotos. Satoshi habló con calma. Kaori frunció el ceño. Se dio cuenta de que Satoshi no mentía. El peligro de este resfriado era muy real. Pero renunciar a Rikin Haka ahora era algo que no podía aceptar.
Ella había pasado por todos estos problemas, colocando la barrera, haciendo preparativos elaborados e incluso revelando su identidad, todo por esta única espada. Kaori intentó una vez más recuperar a Rijin Haka, pero el aire frío de Aka no Togame se dirigió hacia ella como si tuviera voluntad propia. En unos segundos más, no tendrás ninguna oportunidad. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Satoshi. Bajo el bombardeo exterior, se habían comenzado a formar grietas en la barrera que se había fusionado con el dominio de Kaori. La mirada de Kaori oscilaba entre el suspendido Rijin Haka y Satoshi. Su expresión cambiaba constantemente. Al final, apretó los dientes y tomó su decisión. Retirarse era la mejor opción. Esta Zanpakuto de nivel Bankai ya la había amenazado. Si Toji, Simon y los demás llegaban para ayudar a Satoshi, no podría retirarse ilesa. Cuando la barrera se derrumbó, Kaori retiró su dominio por completo. En ese instante, una poderosa ola de energía maldita estalló. Cubierta por la fuerza creciente, su figura desapareció de la escena. Kaori decidió huir. Pero justo cuando la barrera se derrumbó y ella evacuó, finalmente se dio cuenta de que Satoshi ya estaba en su límite. Su barrera también había servido para contener el frío. Ahora que se había roto, el frío empezó a extenderse sin control. Si hubiera persistido un poco más, la condición de Satoshi se habría deteriorado por sí sola. Se dio cuenta de que esa energía fría atacaría a todo excepto al propio Satoshi. Ahora que la barrera había derrumbado, Satoshi se vería obligado a suprimir su Bankai para proteger a los demás. Todavía había una oportunidad para ella. Pero, por desgracia, se había equivocado. Solo podía observar cómo Satoshi terminaba su técnica y era rodeado por Toji, Satoru y los demás. Gojo Satoshi, te recordaré. Kaori se alejó rápidamente y desapareció de la vista de todos. El aire frío que había protegido a Satoshi momentos antes se convirtió en un obstáculo que dificultaba la persecución. Se acabó. Un atisbo de alivio se dibujó en el rostro de Satoshi. La activación del Aka no Togame había agotado por completo sus últimas fuerzas físicas. Si Kaori no hubiera decidido retirarse justo ahora, realmente no habría podido resistir. Satoshi se desplomó en los brazos de Toji, completamente exhausto. Nadie conocía la identidad del atacante, pero todos comprendían lo poderosa que era esa persona. Después de todo, ninguno de ellos tenía un dominio. Los únicos presentes con el potencial de despertar un dominio eran Yuki y Satoru, ambos destinados a convertirse en hechiceros de grado especial en el futuro. Aunque el atacante había escapado, todos habían sido testigos del verdadero poder de Satoshi. Después de ver de primera mano el Bankai de una Zanpakuto, se dieron cuenta de que realmente podía rivalizar con las técnicas definitivas de un hechicero. Al ver la imponente columna de fuego de Rijin Haka, capaz de cambiar los cielos, Kumaen creyó que la espada era incomparable. Pero ahora, después de haber presenciado el Bankai de Sode no Shirayuki, se dio cuenta de que todavía había subestimado el verdadero potencial de un Zanpakuto. Al menos en ese momento, el poder de Sode no Shirayuki no era inferior al de Rijin Haka en absoluto. Kumaen no entendía la diferencia entre Shikai y Bankai, pero podía sentir el poder abrumador de la técnica. El potencial de Zanpakuto era inconmensurable. En este momento, estaba inmensamente agradecido de que Satoshi hubiera resistido hasta el final y hubiera sobrevivido a un oponente que poseía un dominio. Hidetsugu y Simon exhalaron profundamente. Hidetsugu se sintió conmocionado por el poder del Aka no Togame y aliviado de que Satoshi estuviera vivo. Su supervivencia significó que el mundo del Jujutsu podría evitar caer en el caos. Sin embargo, Simon se centró completamente en el Bankai de Satoshi. Entonces este es el Bankai de Sode no Shirayuki. Como dijo el joven maestro Gojo Satoshi, el Bankai de una Zanpakuto es su forma final. ¿Eso no significa que Sode no Shirayuki en forma Bankai ya supera a un hechicero de grado 1? En el mundo actual del Jujutsu, donde el rango de grado especial permanecía vacante, un hechicero de grado 1 ya estaba entre las fuerzas de primer nivel. El hecho de que Sode no Shirayuki hubiera destrozado este techo después de lograr el Bankai fue suficiente para demostrar que la influencia de Zanpakuto en este mundo no había alcanzado su punto máximo. Cuando Nejibana en su mano logra Bankai, cuando Suzumushi en la mano de Shunichi hace lo mismo, cuando su fuerza ascendería a un nivel completamente nuevo. Una pasión ardiente se iluminó en los ojos de Simon.
Estaba decidido a alcanzar el Bankai. Quería ver el verdadero poder de Nejibana y alcanzar la cima del mundo del Jujutsu. Shunichi guardó a Suzomushi y se quedó en silencio junto a Toji, protegiendo al inconsciente Satoshi. Estaba conmocionado por el poder del Bankai, pero aún más lleno de culpa por no haberlo protegido. Él solo tenía una responsabilidad: proteger la vida de Satoshi. Si se hubiera quedado al lado de Satoshi, incluso si no pudiera derrotar a esa misteriosa mujer, al menos podría haberle ganado tiempo para escapar. Esta vez, fue Satoshi quien dominó el Bankai y defendió al enemigo con su propia fuerza. Todo había sido demasiado peligroso. Un error y Satoshi podría haber muerto aquí hoy. Shunichi se sintió abrumado por la culpa y en ese momento hizo una promesa. De ahora en adelante, protegería a Satoshi con todo lo que tenía. Esta había sido la primera vez que Satoshi fue atacado. Y Shunichi se aseguraría de que también fuera el último. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.